Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con la celebración de este miércoles de ceniza, damos inicio al tiempo de Cuaresma, como un camino de preparación a la celebración de la Pascua. Este es un tiempo propicio para volver a Dios de todo corazón. Él abre de par en par las puertas de su misericordia, ofreciéndonos su amor y su perdón. Dispongámonos a ir tras las huellas de Jesús, quien retirándose al desierto por 40 días, se dispuso a escuchar la voz de Dios Padre y a cumplir su voluntad. Con espíritu de conversión, iniciemos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy con este miércoles de ceniza, 18 de febrero, 40 días de preparación. El número 40 significa toda una generación, toda nuestra vida, que es un tiempo de purificación, de preparación para nuestra resurrección. Omitimos el acto penitencial, pero hacemos en este momento, queridos hermanos, la bendición de las cenizas. Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza, que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestras cabezas. Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu paz a los que se arrepienten, escucha con bondad nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estas cenizas que van a recibir tus siervos, para que, fieles a las prácticas cuaresmales, puedan llegar con una alma purificada a celebrar la Pascua de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de todas sus amenazas. ¿Quién sabe si él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la libación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: donde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos, en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando des tu limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino que tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos iniciando con este miércoles de ceniza nuestro camino cuaresmal. ¿Cuál es el significado y cómo tenemos que ubicarnos dentro de este ciclo litúrgico? Porque la Iglesia nos habla de un ciclo litúrgico. ¿Y qué significa ciclo litúrgico, queridos amigos? Upeago y Seina lleva peñan de Yara, ñan de Moía lleva en un año 365 días para que nosotros podamos entender que nuestra vida, que puede llegar, no sé cuánto, cada uno calculamos, año baloicota lleva 80, 85, 90, 100 años, año la yicota lleva. Y un año, es decir, en los 365 días nosotros hagamos una práctica sobre el buen vivir. Cómo nosotros tenemos que ir cambiando y cómo nosotros tenemos que ir dejándonos transformar por la presencia de Dios que nos llama. Continuamente y para que exista un verdadero cambio. Y ahora comenzamos este tiempo de Cuaresma, le llamamos con este miércoles de ceniza, que iremos hasta el miércoles de la Semana Santa. Entonces, los 40 días, queridos amigos, que la Iglesia nos propone, que tiene toda una significancia profunda, ¿verdad? La cuarentena, 40 significa toda una generación, upeare con la yaina, que esta es toda nuestra vida, es un caminar. Si nosotros desde la Navidad, queridos amigos, que hemos pedido ante al Señor, y entonces una vez que viene comienza a caminar, nos fue mostrando, se fue manifestando, se nos ha dado como este Salvador que nosotros tanto clamábamos. Y comenzamos ese tiempo ordinario. Ya lleva 6 semanas estuvimos haciendo de camino del tiempo ordinario, que significa lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha traído desde su nacimiento y su encarnación, lo pusimos en práctica. Pero ¿por qué hoy frenamos y comenzamos un nuevo ciclo? Porque en este tiempo ordinario, después de 6 semanas, nos damos cuenta que necesitamos ahora ya purificarnos, porque ya iguamas etamba ejina, allá llamas etamba el andicatumo y la ñandela ya ponían niño mil añade yarane en las 6 semanas que procuramos vivir ese evangelio, la propuesta del Señor. Entonces decimos, Señor, tiempo, refreme, mille tiempo, y que tu ya lleva llegó anga durante estos 40 días, y luego que ya llegará esa Semana Santa, los 3 días esenciales y fundamentales de la vida
cristiana llegue a un verdadero cambio, que será nuestra resurrección. ¿Entendemos entonces cuál es el proceso, queridos amigos? Peñan de yara uñande abuitebe, peñan de yara oyesha cañande, peñan de yara opei, omombe uñande en baisa payeya pomana peñan de rape, y después procuramos ponerlo en práctica, pero nos damos cuenta que nos cuesta ponerlo en práctica, y eso lo sabemos muy bien, si es que Él no nos purifica. Y ahora comienza entonces este tiempo de purificación. Pero dentro de la sencillez. Por favor, dice, ustedes cuando oren, no hagan como los hipócritas. No es ahí entonces estar mostrando, ponerse en las esquinas, ser vistos por los hombres, etc. Cuando reces, retírate en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entras en nuestro corazón. ¿Verdad? Y así entonces también todo esto, queridos amigos, tiene su recompensa. Pero ¿cuál es la recompensa, queridos amigos? La recompensa, la que nosotros tenemos que llevar adelante y vamos a recibir de parte del Señor, es nuestra propia resurrección. Y resurrexit, dice, latín, dice, emañamón muere. Eñacapua, anástasis, levantarse, mirar. Y para eso necesitamos este tiempo, queridos amigos. Y por lo tanto, todo lo que hagamos, lo hagamos desde la sencillez. Lo que hace tu mano izquierda, que no sepa lo que hace tu mano derecha, lleva. Y así sucesivamente. Son expresiones maravillosas que nos dice que tenemos que trabajar interiormente, pero porque lo hacemos con mucha conciencia. Anigena estilo político fuera, umiago esa caseoine, que pente y ojo ya por cinta que corta esto bombo, pube. Tu chaña de botague, o vale de chico y poco para lo vale. La verdad, 3 veces menos y no hay precio. Pero en fin, no tenemos que ser así, sino que, queridos amigos, en nuestro interior, porque nuestro verdadero policía está aquí. Bebeina, pealaña de conciencia, queridos amigos. La yeyapo, agena yeyapo, pero por una convicción profunda. Y esa es la verdadera conversión. Y esa es la convicción que tenemos que llevar adelante, queridos hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada oración respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga abriendo los ojos a quienes viven bajo la ceguera moral y espiritual. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas enfermedades, para que sientan la mano misericordiosa de Dios. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familias, para que respondan a la voluntad de Dios y eduquen en la fe a sus hijos. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia venzamos nuestros vicios y libres de pecado podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final.
Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.